Bueno, van entrando, van entrando. Yo la próxima, no, pero lo que dice. Depende si sí, hombre, sí. Sobre todo el debate. Que lo interesante. ¿Qué? Que lo coja ahora. Me tengo que traer la baqueta y así me relajo. Bueno, vamos a proceder a la última actividad de la jornada, de estas primeras jornadas Patrimonio y Sociedad, que estamos comentando que, bueno, hoy estaba la sala llena, el año que viene vamos a tener que irnos a un pabellón, ¿no? Porque esto tiene éxito, ¿no? Así que, bueno, estamos muy contentos. Tengo que decir que estoy especialmente contento, además, por estar aquí con los amigos y amigas que me acompañan. A ver, somos un grupo multidisciplinar que lleva un tiempo trabajando asuntos de patrimonio en relación al desarrollo sostenible, en relación también a muchas de las cuestiones que han aparecido en las intervenciones de antes y especialmente en los debates, lo comentábamos ahora, ¿no? Han salido bastantes de las claves en torno a las cuales trabajamos y hablamos y tal. A nosotros nos reunió un proyecto de innovación docente que coordinó Rafael Cejudo, lo tenemos allí al final, voy a ir presentando uno a uno. Él ya nos acompañó el día que inauguramos esta jornada porque es mi compañero del área de filosofía moral. Recién está estrenando la titularidad de la Cátedra de Participación Ciudadana de la Universidad de Córdoba y además presidente reciente también de la Asociación de Ética y Filosofía Política de España. Así que estamos de enhorabuena. A su izquierda tenemos a Rafael Blanco, profesor de la Universidad de Córdoba también, es el área de arqueología, ¿no? También, historia del arte, siempre os confundo. Bueno, él es un especialista en patrimonio arqueológico de época islámica, también ha trabajado la relación entre patrimonio y sociedad, no solo a través de publicaciones, sino también a través de la elaboración de materiales audiovisuales 3D, etcétera, bastante interesantes, son trabajos situados en Córdoba, ¿no? En Córdoba capital. Y también ha trabajado sobre la contribución del patrimonio arqueológico como agente de desarrollo sostenible, ¿no? A su lado tenemos a Anaí Fernández, que es profesora de Derecho, ella es doctora en Derecho, aunque también comparte facultad, porque todos coincidimos en la Facultad de Filosofía y Letras, en parte en Gestión Cultural, ¿verdad? Y bueno, ella, entre otras cosas, pues ha trabajado Derecho Público, democracia participativa, la cuestión del derecho a la cultura, que es lo que también, ¿no?, le une al grupo. Y aquí a mi lado pues tengo a Carmen González, doctora en arqueología, ella es profesora en el área de arqueología de la Universidad de Córdoba. Bueno, ha trabajado previamente en otras universidades, diferentes universidades de Alemania, ha hecho estancias en Brasil, en Francia, y bueno, hace cosas muy interesantes, como por ejemplo aplicar perspectivas de género al trabajo arqueológico, lo cual está generando, creo yo, materiales y, digamos, productos intelectuales muy interesantes, nuevos datos. Hace poco nos ha ilustrado con algunas conferencias en Córdoba, en Casa Árabe o en el Museo Arqueológico, donde se ha puesto de relieve que la perspectiva de género es capaz de generar conocimiento, ¿no?, de generar nuevos datos sobre asuntos del pasado que han pasado desapercibidos, ¿verdad? Bueno, también tengo que decir que con ella llevamos un tiempo también colaborando ambos en cuestiones de ética del turismo, hemos coordinado un monográfico de ética del turismo juntos, también hemos hecho un artículo sobre el tema del turismo en Córdoba, etcétera. Y nada, y yo no me había presentado, porque a mí ya me conocéis todos y todas. Y como decía, lo que nos reunía,
lo que nos ha reunido a este grupo fue un proyecto de innovación docente donde trabajamos con alumnos de gestión cultural y de historia del arte la interpretación del patrimonio en perspectiva de sostenibilidad o en perspectiva de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, ese proyecto ya acabó, pero hubo resultados como la creación de una aplicación, por ejemplo, en el que se pueden visitar a través de la aplicación, que si alguien quiere yo le paso el QR y la puede ver, se pueden visitar diferentes elementos patrimoniales de la ciudad de Córdoba interpretados desde esa perspectiva. También, por ejemplo, participamos el año pasado en los patios de ciencias de la Universidad de Córdoba. Y bueno, ese proyecto va a continuar, va a volver a ponerse, o se va a reactivar para seguir ampliándolo, esta vez bajo la coordinación de Rafael Blanco, y seguiremos adelante. Y también estamos indagando otros proyectos y otros caminos, digamos, para continuar con este trabajo que enriquece mucho porque cada uno somos de un área o de una especialidad distinta, ¿no? Bueno, el título, ¿no?, de la sesión era Patrimonio y Sostenibilidad. Y, bueno, por romper un poco el hielo, ¿no?, tampoco es cuestión de enrollarse aquí demasiado, además que ha habido ya un par de debates muy interesantes, yo quería lanzar la pregunta, podemos empezar por el final de la mesa. Rafael, el día que inauguramos la jornada, ya dijo algo así como que el patrimonio tiene cosas que aportarnos, tiene mucho que aportarnos, o el patrimonio hace algo por nosotros, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva del desarrollo sostenible o de los ODS famosos, ¿qué piensas, ¿no? ¿Qué piensas tú que el patrimonio puede contribuir, ¿no? ¿Qué contribuciones nos puede hacer? Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Antes quería hacer un pequeño comentario sobre la idea de sostenibilidad, que es un asunto o una palabra que ahora mismo todos empleamos, a veces a lo mejor casi demasiado, porque las palabras también se gastan, ¿no?, de tanto usarlas. Esta idea de sostenibilidad entra en el discurso público en los años 80. En el año 87 hay un informe de Naciones Unidas, Nuestro Futuro Común, donde en ese momento trabajaba en Naciones Unidas y también fue la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, pues viene a definir el desarrollo sostenible como, bueno, una alternativa a entender el desarrollo económico en términos más del presente y más de producir cosas, ¿no?, que es también lo que está detrás de la idea del Producto Interior Bruto. Y entonces el desarrollo sostenible sería un tipo de desarrollo que permita a las generaciones del futuro pues satisfacer sus necesidades igual que la generación actual ha podido satisfacer las suyas, ¿no? Un desarrollo que no comprometa la capacidad de las generaciones futuras. Se introduce también entonces así la idea de una justicia entre generaciones, una justicia intergeneracional. Y entonces si pensamos, bueno, pues el patrimonio puede tener que ver también con esta cuestión, que un poco también es lo que estábamos hablando. Aquí hay, o lo que estabais hablando antes, súper interesante. Hay también el tema generacional, ¿no? Como las nuevas generaciones pues pueden no apreciar ese patrimonio porque ya no tienen memoria ni vivencias conectadas con él. Bueno, eso fue en los años 80 y luego en el año, fue en el año 2000, se pone en marcha la iniciativa de los llamados Objetivos del Milenio, que eran 8 objetivos que tenían la finalidad pues de mejorar las condiciones de vida en los países empobrecidos, ¿no? Ese proyecto se acaba y en el año 15 pues se lanza la sucesión, ¿no?, que sería los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces se pasa de 8 objetivos, se pasa a 17 objetivos. Esos 17 objetivos a su vez se descomponen en 169 metas y aparece entonces una herramienta
más complicada, que en su momento inicial pues, fue criticada como algo demasiado complejo, ¿no? Porque además la idea inicial de esto es orientar pues, las inversiones y la ayuda internacional hacia los países en desarrollo con el fin de mejorar las condiciones de vida, no tanto en los países ricos como el nuestro, sino en otros lugares, ¿no? Pero luego eso se ha ido convirtiendo en una especie de lenguaje común que que utilizamos ya con mucha frecuencia, ¿no? De Objetivo de Desarrollo Sostenible y sostenibilidad en general. Lo utilizan las instituciones, lo utilizan incluso las empresas, porque también ha ido creciendo la conciencia de que tenemos que hacer algo respecto del cambio climático y la crisis de sostenibilidad medioambiental en la que estamos, ¿no? La idea esta de sostenibilidad no es solamente sostenibilidad medioambiental, como he dicho, ¿no? Porque si nos fijamos, la definición es un tipo de desarrollo que permita satisfacer las necesidades también a la gente del futuro. No es solo un tema de conservación del medio ambiente, sino que entran más cosas. Como poco entraría una sostenibilidad de tipo económico, o sea, que las cosas que funcionan, pues pueden seguir funcionando en el futuro, y una sostenibilidad también social, que tenga que ver entonces con mejorar las condiciones de vida de la gente y de una manera justa, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos ODS y no hay ningún ODS que trate exclusivamente de la cultura, ¿no? Tenemos el ordenador, pero bueno, los ODS pues tratan de muchas cuestiones, tratan del hambre, tratan de mares, tratan de naturaleza, tratan de temas de género. Y hay uno que es el objetivo 11, que dice: las ciudades desempeñarán un papel importante en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Y ahí, en ese objetivo 11, que se refiere a las ciudades, y bueno, pues también ahí es donde entraría, hay una mención al patrimonio natural y al patrimonio cultural. ¿Qué supone también esto? Bueno, yo efectivamente decía el otro día que el patrimonio puede hacer cosas por nosotros. Esto de los ODS nos puede servir para repensar cosas que veníamos haciendo y tratar de eso, de hacerlas de otra manera, ¿no? ¿Por qué proteger el patrimonio? Pues, bueno, aquí hay distintas claro, respuestas, y digo que los ODS nos puede dar una respuesta un poquito diferente. Una cuestión es que el patrimonio tiene un valor en sí mismo, un valor intrínseco. Esto puede sonar un poco a veces como clásico, como anticuado, pero yo sigo pensando que hay elementos del patrimonio, especialmente, no todos, pero hay algunos que tienen un valor en sí mismo. Un autor del siglo XIX, que se llamaba Arnold, que bueno, era un crítico también literario, y definía la cultura de una manera, sí, elitista, pero ahora vemos, dice: la cultura es lo mejor que se ha dicho y que se ha escrito nunca. Entonces, bueno, esto claro es una manera muy limitada de entender cultura, pero también el patrimonio, podemos decir, es lo mejor que se ha escrito o lo mejor que se ha hecho nunca. Al menos para nosotros. Quiero decir, el patrimonio, por ejemplo, aquí que hemos hablado de patrimonio local, para la gente de Palma tienen una serie de elementos que para ellos, y esto es importante, es lo mejor que se ha hecho en Palma y las cosas, por lo tanto, que se merecen conservar, ¿no? En la ley, que a lo mejor ahora nos habla Anaí, que es la experta, en la Ley de Patrimonio Histórico Español, pues se dice que el patrimonio es la contribución histórica de los españoles a la civilización universal, que va en esta línea, ¿no? De que hay elementos del patrimonio que sirven en sí mismos. Luego han venido las legislaciones autonómicas y ahí más bien lo que se nos habla es del tema de identidad, que también aquí ha salido, que es importante. En la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía se dice que el patrimonio histórico constituye la expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz. Vale, pues eso está también muy bien. También podemos defender el patrimonio, también ha salido aquí, en términos económicos o en términos de desarrollo social. Esto también es muy común, ¿no? En términos de turismo, por ejemplo. Y yo creo que también, sobre todo, esa es la visión que tienen las administraciones.
O sea, que aquí el problema es cómo monetizar el patrimonio, como también se dice, ¿no? Tenemos algo que, bueno, vale, puede tener un valor intrínseco, si no para la civilización universal, al menos para la civilización local, pero eso tenemos que transformarlo en algo que nos dé dinero, ¿no? Los ODS no recogen la idea de, como digo, de cultura de patrimonio, nada más que de manera muy pequeñita. Hay distintas teorías sobre por qué eso ha sido así, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar entonces que si los ODS nos hablan de sostenibilidad y de cómo transformar nuestras formas de hacer muchas cosas para que se dirijan hacia esa sostenibilidad, que permitan entonces la continuidad en el tiempo y demás, pues también podemos pensar entonces cómo el patrimonio puede contribuir a la sostenibilidad. Podemos mirar hacia el pasado y buscar ejemplos de cómo el patrimonio, que ya no está hoy tan vivo, porque quizás, bueno, ese sería otro tema, el patrimonio es muerto. Muchas de las cosas que hemos visto aquí y parte de la problemática que está ahí son cosas que están muertas o que se están muriendo, ¿no? Bueno, quizás nos pueda proporcionar ejemplos de cómo en otra época se conseguía ser sostenible y así el patrimonio sea una inspiración para conseguir esas ciudades más resilientes, más sostenibles, o esos pueblos, esas comunidades, ¿no? Y también, entonces, cómo el patrimonio puede gestionarse hoy en términos de sostenibilidad. ¿Qué impactos genera el patrimonio? Positivos y negativos. Quizá también pensar qué cosas debemos conservar y qué otras, pues, este es otro problema. ¿Cuánto conservar del patrimonio? Porque la propia masa de todos los elementos que queremos conservar, quizá eso no sea sostenible. Y de aquí también vienen los problemas, ¿no?, de selección. Y quizá, por último, también, y ya me callo, pues, cómo el patrimonio, a ver, si el patrimonio o parte del patrimonio es algo que tiene un valor intrínseco, otra parte nos sirve para nuestra identidad, ¿por qué? O sea, no mirar el patrimonio solo hacia el pasado. Esto es lo que fuimos y esto es lo que queremos ser, ¿no? Esa definición. Patrimonio es lo que conservamos de las generaciones del pasado y lo conservamos para dársela al futuro. Pero claro, ¿y eso para qué? El patrimonio deberá hacer a la gente, pues, más feliz, más sabia, más empoderada, aparecía antes, ¿no? O sea, que tenemos que pensar, y todos, y las asociaciones también, que son de protección del patrimonio, pero pensar también por qué el patrimonio puede hacer que la vida de la gente sea más rica, sea más interesante. Yo creo que sí, que hay que buscar formas de ello. Y bueno, pues quizá luego podemos hablar más, pero sí, me callo ya, doy la palabra a quien tú digas. Bueno, no sé si el otro Rafa o Carmen, ¿no?, ellos que son especialistas en cuestiones ya directas de arqueología, etcétera, pues quieren retomar un poco el hilo y no sé si, por ejemplo, aportar un poquito de ejemplos concretos. No he dicho que nos falta una compañera de grupo, que sería Begoña Escribano, que es la antropóloga, ¿no?, que sería la del patrimonio inmaterial, ¿verdad? Pero no ha podido venir y, bueno, de todas formas, pues igual podemos también rellenar un poquito su hueco. Sí, vale. No, solamente una cosa, bueno, agradeceros la invitación, la organización de estas jornadas, que creo que son muy interesantes. Es muy grato siempre ver, y a mí me encanta trabajar con asociaciones, he hecho muchos proyectos con asociaciones, ver que hay gente implicada, gente interesada, que un sábado por la mañana viene a ver este tipo de cuestiones. Es algo que a mí siempre me gusta y, de hecho, creo que nunca los que estamos en la universidad o los que trabajamos con patrimonio debemos hacer las cosas de espalda a la sociedad, de espalda a ustedes, sino con ustedes. Y son ustedes incluso los que nos tienen que demandar a nosotros las cosas que tenemos que hacer. Creo que lo que hoy se ha dicho, han salido a la palestra muchas cosas muy interesantes que pueden ser elementos a los que agarrarse. Y en relación con lo que ha comentado Rafa, me parece muy interesante uno de los ODS que hay marcados, que normalmente no se relaciona con patrimonio, pero es que aquí encaja totalmente, que es el del agua. Un solo ODS dedicado al agua, uno exclusivamente, con después una serie de metas en torno a ello, ¿no? Y eso está dentro de los intereses de Naciones Unidas.
Y en relación a lo que ha dicho el compañero anteriormente sobre el ámbito hidráulico, me parece también tremendamente interesante lo que ha propuesto del BIC. El BIC es un elemento complicado porque al fin y al cabo es la administración la que incoa. O sea, bueno, eso puede comentarlo, podéis solicitarlo, pero después la administración veremos a ver lo que hace con la solicitud. Pero hay una figura, que es una figura tremendamente interesante, que es la de zona patrimonial. Y en Granada ya la han hecho y tuvieron sus polémicas con el tema del Darro y el entorno del Darro, y ahí mezclas todo, patrimonio etnológico, patrimonio natural, patrimonio cultural material, todo, y de distintas épocas. Y yo creo que esa figura aquí en concreto encaja perfectamente. Eso junto con el ODS del agua, ¿no? El ODS del agua dice garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El enunciado. Y de hecho hay una cosa que, como lo quiero, vamos a hacerle un poquillo más informal, ¿no? Quiero lanzarle, porque ella lo conoce quizás mejor, tuvo un tiempo en Granada con Martín Cibantos, que tiene un proyecto precisamente que está también relacionado con el agua en el entorno de Granada, ¿no? Si quieres, Carmen. Bueno, yo quería también sumarme al agradecimiento, porque realmente, aunque nosotros trabajemos en estos temas, ¿no?, de patrimonio, sociedad, qué podemos hacer, qué debemos hacer, lo cierto es que no siempre tenemos la oportunidad de trabajar directamente con la gente, ¿no?, y de hablar con todos ustedes. Entonces, pues, es un agradecimiento muy sincero por nuestra parte, ¿no? Además, son temas que tocan cuestiones no solamente legales, como ya veremos, o no solamente políticas o económicas, sino temas muy ligados a las emociones, ¿no? Aquí se han puesto de manifiesto en el debate. El patrimonio tiene esa capacidad de emocionar, de apabullar, de sobrecoger, de indignar incluso, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que el patrimonio es nuestro. Se ha hablado de identidades, se ha hablado de la creación de una comunidad también, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que subrayemos que el patrimonio no es solamente algo que se nos da, no es algo heredado con lo que nosotros nos encontramos y tenemos deber y obligación de proteger y tenemos deber y obligación de identificarnos con él, ¿no? Es algo que también construimos, ¿no? O que también destruimos en un momento determinado, si ya deja de interesarnos por el motivo que sea, ¿no? Y luego también, pues ligado a esa idea de sostenibilidad, ¿a qué sostenibilidad nos referimos, ¿no? Esa cubrición de unas necesidades nuestras y también asegurar que en el futuro se puedan cubrir esas necesidades. ¿Qué necesidades? ¿Son económicas? ¿Son sociales? ¿Son mentales? Que también existen, ¿no? Entonces, bueno, pues el patrimonio juega papeles muy importantes en todo esto. El problema, creo, o el reto, más bien el desafío, sobre todo en una zona como esta, ¿no?, que es una zona patrimonialmente rica, pero además patrimonialmente rica en un sentido material e inmaterial. Hay otras localidades que no tienen este problema, ¿no?, que tienen dos elementos aislados y eso es muy fácil de proteger y además es muy barato, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, en ese sentido, el desafío, a mi modo de ver, está en, como comentaban los compañeros, encontrar la fórmula que realmente te permita hacer que un elemento patrimonial sea sostenible porque cubra una necesidad y de esa manera pues se conserve prácticamente por sí mismo, ¿no? Estamos afortunadamente rodeados cada vez más de ejemplos que nos demuestran que esto es posible y, como comentaba Rafa, hay un proyecto muy interesante y muy fructífero que se está llevando a cabo desde el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Granada, que se llama Memolab, también por memola, de que me gusta, ¿no?, y por memoria también un poco, que consiste en recuperar todo el sistema de regadío histórico y de acequia de la parte de la Serquía granadina. ¿Y esto por qué? Bueno, esto no es solamente por el gusto de lo antiguo, ¿no?, y de ver cómo los antiguos riegan y por recrear un poco el pasado, sino también para enseñar a las nuevas generaciones, sobre todo porque las antiguas ya lo conocen, ¿no? Las antiguas comunidades de regantes, el antiguo saber de las comunidades de regantes está ahí, pero encuentra dificultad en la transmisión. Es para enseñar a las nuevas generaciones cómo pueden regarse X hectáreas de terreno con poca agua, especialmente en momentos en los que hay poca agua. Hoy eso es fundamental, ¿no?, que estamos pasando por una etapa de sequía bastante complicada, ¿no?, y calcular y ver si es posible mantener ciertos cultivos, ciertas maneras de trabajar la tierra, aún con esa escasez de agua. Esto no solamente significa que los sábados las comunidades del pueblo se entretienen en limpiar una acequia, no es solamente entretener a la gente y enseñarles la acequia, sino que aprenden una serie de saberes
y también frenan un poco la propia decadencia económica que implica que esos cultivos dejen de producirse, ¿no? Esto que se está practicando en Granada y que está teniendo éxito, se está demostrando incluso que está llegando a frenar un poco el éxodo rural, es decir, gente que no encuentra ya un sustento económico allí o que su sustento tradicional se está viendo amenazado, pues encuentra una manera de sacarlo adelante, ¿no? Evidentemente, esto es un caso muy particular, con mucha inversión europea detrás, o sea, que no es un camino de rosas, no está siendo fácil, pero nos demuestra que está siendo posible, ¿no? Entonces, yo creo que la clave aquí consiste en pensar un poco cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos implicar al patrimonio para cubrir esas necesidades. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo hacer, sobre todo, que haya un relevo generacional, ¿no? Que la gente más joven se siga identificando con esos elementos patrimoniales para que se impliquen también en su protección, ¿no? En la línea de lo que se comentaba con relación a las norias y todas estas cuestiones. Bueno, aquí hay un montón de ideas que se pueden seguir debatiendo, yo ya me callo y me paso. Sí, quizá, pues eso, ¿no? Convendría de hablar de un valor de sostenibilidad, ¿no? En el sentido de cuánto nos puede enseñar el patrimonio, pues desde el punto de vista, por ejemplo, de los saberes tradicionales, técnicas de regadío, técnicas de construcción, reciclaje de materiales o aprovechamiento de materiales cercanos, ¿no? Y por lo tanto más sostenible. También por patrimonio, que no siempre, muchas veces nos hablan de un elemento patrimonial que haya que conservar y siempre pensamos en algo monumental, artístico, antiguo. El patrimonio no tiene por qué ser tampoco necesariamente muy antiguo, ¿no? Bueno, ya. Exactamente, tenemos el ejemplo que antes, ¿no? De la ponencia de Antonio, de cómo un patrimonio más reciente pues también contribuiría a un desarrollo humano, en este caso, ¿no? De cohesión social, de construcción de un relato que quizás cada vez cuesta menos, pues quizás el individualismo, la propia disgregación social, ¿no? Que quizás es la que no estamos, en la que nos encontramos. Aquí hay otro tema que ha salido antes también en los coloquios de esta mañana, ¿no? Que es el tema de la implicación de la sociedad, ¿no? Y tenemos a Anaí, ¿no? Que es especialista en Derecho, y es interesante pensar y, digamos, que se conozca mejor qué entendemos por derecho a la cultura o derecho a la cultura, ¿no? Me da la impresión que a veces las propias administraciones no entienden qué es derecho a la cultura, porque parece que tienden a entender la cultura como algo administrado verticalmente, en la que la propia sociedad no toma decisiones, ni tiene nada que aportar, ni tiene nada que decir, ¿no? Una cultura administrada, no sé qué tienes que decirnos desde el punto de vista del derecho, que a veces el derecho, hace poco se lo escuchaba un filósofo, Santiago Albárdico, decía, es el alma de los pobres, o algo así, ¿no? Gracias, Álvaro. Bueno, lo primero, un placer estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras. Me encanta Palma y me encanta que precisamente tengamos una actividad que lo que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho a la participación en la vida cultural. Precisamente estamos haciendo eso. Esto no es sino una manifestación de lo que es una verdadera democracia participativa. El derecho a la cultura es cierto, ¿no? Que yo voy a dar un enfoque, por supuesto, desde el derecho público, desde el derecho constitucional, que es el que yo me dedico, y no tanto desde esa visión que se trabaja el derecho de la cultura desde el punto de vista únicamente de la administración pública. Si es verdad que yo creo que en los últimos tiempos, y quizás de una manera más acusada después de los 3 años de la pandemia, cada vez son más también, tanto en el mundo de la academia como en otros sectores, que se están preocupando desde otras perspectivas del derecho de la cultura. Aunque es cierto que los que verdaderamente han trabajado en el ámbito de la cultura son, como señalaba Rafa, no pues todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de a pie que se han interesado por mantener y por conservar efectivamente la cultura en el ámbito de sus ciudades, en los ámbitos pues, más cercanos. Y desde ese punto de vista, el derecho de la cultura efectivamente aparece en nuestro texto constitucional. De hecho, aparece en varios momentos. No es que aparezca solamente en una ocasión, aparece quizás en el lugar más bello que aparece, en el preámbulo del texto constitucional, en el que la cultura
se vincula al progreso y a una sociedad democrática avanzada, que es la que se supone en aras de la que tenemos, ¿no?, que trabajar. Por supuesto aparece, antes lo hablaba con Rafa Cejudo, hablábamos del derecho a la cultura como un principio rector de la política social y económica, y aquí vinculo un poco con lo que decía Álvaro. Claro, hemos tendido a ver el derecho de la cultura, igual que se habla del derecho a la vivienda, el derecho al pleno empleo, el derecho a la salud, el derecho, por supuesto, al medio ambiente, como derechos que quizás pues tuvieran menor relevancia porque no son inmediatamente exigibles, son derechos que conectan con lo que se conoce como derechos de tercera generación, derechos que conectan muchas veces con bienes colectivos, pero esta filosofía o estas reflexiones tienden a cambiar, y en eso ha hecho mucho, por supuesto, el ámbito del derecho internacional de la cultura. De hecho, por supuesto, en el nivel europeo, como ha comentado Carmen, pero en el ámbito de las Naciones Unidas, la preocupación por la cultura ya se sustancia más allá de lo que es los programas y declaraciones como los que aparecen en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aparecen textos internacionales. Hay un texto que data de tiempo de 1966, aunque las observaciones que se han hecho pues son relativamente más recientes, que es el derecho a participar en la vida cultural. El derecho a participar en la vida cultural incluye varias facetas, todas ellas de alguna manera se están poniendo de manifiesto aquí. Por una parte, el derecho a la expresividad, a la creación artística. Vemos aquí grabados, ¿no?, láminas, ¿no?, y bueno, y en sí, ¿no?, el sitio en el que nos encontramos. Pero por supuesto está el derecho de acceso a la cultura. La cultura no se entiende si no es en el plano dialógico y en el plano de la comunicación cultural. La cultura no podemos entenderla solamente en una referencia a un estado como estado de cultura en el que efectivamente los sujetos sean simplemente entendidos como destinatarios de políticas de cultura. No podemos entenderlo de esa forma, porque en un estado social, aunque el nuestro evidentemente no es el de otros ámbitos, nosotros en otros, ¿no?, otros movimientos y otras dinámicas en las que la cultura pues tradicionalmente pues se ha puesto en valor desde la propia comunidad. Aquí el papel de lo público ha sido fundamental, siempre ha sido fundamental, debe seguir siendo fundamental, pero por supuesto de una manera en la que se reconozca efectivamente el derecho de la sociedad organizada, de lo que algunos textos hablan incluso de sociedades patrimoniales, sociedades de cultura, y por lo tanto que la definición también, ya no solamente la expresión cultural y el acceso a la cultura, sino que también la participación en la toma de decisiones en el ámbito de la cultura esté tomado directamente, ¿no?, con un peso importante de la ciudadanía, tanto de la ciudadanía individualmente considerada como, por supuesto, a través de tantas entidades como aquí, que me siento orgullosísima de haber conocido de cerca una entidad cultural como es la de Saso Férreo, o otras entidades como pueden ser pues de población de defensa de intereses de los inmigrantes, por ejemplo. Me comentaba Álvaro también, ¿no?, que es interesante, ¿no?, esa participación en ciudades como puede ser Palma, en ciudades como Córdoba, por el vehículo que significa esa cultura, tanto desde el punto de vista de que del arraigo de esas personas, ¿no?, y de la integración en el ámbito cultural en el que residen, como de aportación de aquello, ¿no?, de su patrimonio cultural de origen. Y por supuesto algo importantísimo, hablaba Carmen de la perspectiva de género, es decir, aquí estamos hablando de la cultura como algo no presente expresamente, quizás en los objetivos, pero porque tenemos que leer los objetivos precisamente en clave cultural. Todo de derecho hay que interpretarlo en una dimensión cultural, y más teniendo en cuenta la complejidad que esa cultura, ¿no?, que la propia palabra de cultura tiene, y con algo fundamental también que conecta con la idea de memoria, con la idea que también aquí se pone presente, que es la idea intergeneracional, ¿no?, eso que de alguna manera pues da vida, cohesión y desarrollo a una comunidad, y que a diferencia de muchos otros derechos
tiene mucho potencial de cara a eso, a verdaderas democracias participativas en las que no solamente se haga realidad el desarrollo personal, sino que también se haga realidad el desarrollo de la comunidad en términos sostenibles, económicos, culturales, etcétera. Y creo que ya he hablado demasiado. Yo hay una cosa que, bueno, para a lo mejor que siga hablando, que Sí, además lo libremente, comentábamos yo no paso la palabra, vosotros... No, es bueno, a propósito de, efectivamente, de lo importante que es la participación de la sociedad en la gestión de la cultura, empezando por la definición de qué es patrimonio, ¿no? ¿Quién dice lo que es patrimonio? Yo decía antes que, bueno, hay elementos patrimoniales que sí, bueno, pues son una aportación para la civilización universal. Pues está claro, aquí en el pueblo pues hay cosas que, bueno, son obvias, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, el patrimonio hidráulico, que alguien, y es los interesados los que tienen que decidir si eso vale la pena. En el artículo, creo que es 44, ¿no? 44, sí, el derecho de acceso a la cultura, y luego aparece el 46, que es el derecho a la protección del patrimonio histórico, artístico. Bueno, la libertad de creación artística, ya digo, en muchos momentos en los que la cultura se refiere a la cultura. Se están promoviendo, empezando por Navarra. Lo estábamos hablando antes. Exactamente, ¿no? Leyes de derecho a la cultura. Tenemos la Ley Navarra de Derecho de la Cultura, luego, bueno, tenemos frustrada porque se inició el camino... Aquí en Andalucía, sí. Que era interesante, el camino que se planteaba en la vía de la Ley de Participación a través de los ayuntamientos y iniciativa legislativa popular. Pero ahí ha quedado, ¿no? También hay un problema desde el punto de vista de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La cultura, como dice el artículo 149.2 de la Constitución, es una competencia concurrente, Estado, comunidades autónomas, ámbito local, para todas es un deber esencial, el proteger a la cultura. Y luego está el caso que hemos referido de Canarias, en la que la semana pasada se publicó una ley de cultura. Luego, una cosa fundamental es la participación, y yo creo que aquí todos contribuimos a ello, que hay que estar informados de las herramientas de participación. Hay una ley andaluza de participación ciudadana, es una ley de 2017 que tiene mucho que decir y que utilizar para vehicular iniciativas culturales, ¿no? Y claro, si no conocen, ¿no?, esas vías... Yo, al hilo de lo que estáis comentando, yo quisiera lanzar otro ejemplo práctico que me parece un poco polémico, porque no sé en determinadas ocasiones hasta qué punto la participación ciudadana o la reivindicación ciudadana se tiene en cuenta o directamente no sucede. Bueno, voy a poner el ejemplo para que me entendáis mejor. Bueno, yo voy a hablar del caso de Córdoba, ¿no? Yo me dedico sobre todo a arqueología islámica, la Córdoba islámica, Emiral, Califal, no hace falta que lo explique, ¿no? El gran capital de Al-Ándalus, la mezquita, que lo conocemos todos, ¿no? Bueno, que además es una cosa que siempre llama mucho la atención. Uno va a Roma y sabe que Roma fue capital del Imperio Romano, y uno va a Córdoba y, bueno, pues ve la mezquita, si le apetece ve Medina Zara y ya, ¿no? Entonces, bueno, no son pocas, de todas maneras, las iniciativas culturales que tienen que ver con divulgar el patrimonio cordobés, y afortunadamente cada vez son más. Pero es verdad que se ven muy limitadas por los elementos físicos que tú puedes enseñar, ¿no? Hace un par de años, aunque esto es una iniciativa que se ha venido repitiendo varios años, se celebró eran como una jornada de divulgación de Córdoba, capital de Al-Ándalus, ¿no? Y ahí pues se hicieron talleres, rutas, charlas, todo un programa bastante nutrido para explicar la historia de Córdoba y en época medieval. Y las rutas, que tenían diferentes, digamos, temáticas, pues se hablaba también de la mujer en Córdoba, o se hablaba de grandes construcciones del Emirato, o sea, de diferentes temas, pero los puntos por donde tú tenías que pasar y llevar a la gente y explicar eso eran siempre los mismos. La Calahorra, el Puente Romano, la Puerta del Puente, la mezquita, los baños de no sé qué, porque no había más. Entonces, claro, esos puntos se utilizaban, digamos, como excusa para hablar de otra cosa, ¿no? De, bueno, pues así se configura la ciudad amurallada, pero la Córdoba islámica tenía un cinturón de arrabales, tal, y la gente, ¿no? ¿Y eso cómo lo sabéis? Pues mira, eso se ha excavado, lo tenemos documentado. Yo quiero ver eso. No puede, porque no queda nada, ¿no?
Entonces la gente, esa respuesta inmediata era de indignación, de ¿cómo que no queda nada? ¿Yo por qué no me he enterado de eso? ¿Y eso cómo puede ser? ¿No? Entonces ahí yo también lanzar un poco, no sé, no la responsabilidad, pero sí el qué ha pasado aquí, ¿no? De tú por qué no sabías que esto se estaba documentando, porque la prensa no te informó, porque a ti no te interesó, porque hay una serie de intereses creados evidentemente para que eso no suceda, también porque la conservación de un punto patrimonial lejos de la zona habitual de turismo pues muchas veces no tiene sentido porque está desconectada, ¿no?, de los circuitos habituales, y ahí entra un poco también la ética en la gestión turística. El patrimonio puede diversificar la oferta de una ciudad y hacer que se descongestionen ciertos puntos, puede ayudar a que ese conocido como efecto Venecia deje de producirse, y eso está en todos y cada uno de los ciudadanos. Eso ya no tiene que ver, o no solo tiene que ver con un político responsable, ¿no?, sino con esa sociedad y esa participación. No, es que yo, vamos, en esa línea yo pienso, vamos, el planteamiento tiene que ser, por supuesto, el Estado, no, los poderes públicos en general, no son los que producen la cultura, pero lo que sí tienen que posibilitar es la canalización de instrumentos para que efectivamente las demandas sociales lleguen también a los poderes públicos. Eso... Claro, sí, es que lo que está diciendo Carmen es muy interesante en ese sentido, porque en Córdoba hicimos un proyecto. Sabéis que Córdoba tiene prácticamente, una cosa muy curiosa, todos los turistas que vienen a Córdoba se concentran en un circulito muy pequeñito, que son la mezquita catedral, el Alcázar y la sinagoga. La sinagoga, que es pequeñísima, es el tercer monumento más visitado en Córdoba, incluso por encima de Medina Zara. Lo cual que es patrimonio. Y eso hace pensar, pues bueno, que claro, los turistas llegan allí, masifican aquello. En uno de los cascos históricos más grandes de Europa. Sí, estamos hablando, pues son casi 200. Con el de Sevilla. Ahí están, son casi 200 hectáreas. Sí. Y realmente lo que hicimos en su momento, pero claro, no hubo el apoyo suficiente desde el ámbito local, era intentar diversificar los espacios. Córdoba tiene muchos espacios para visitar. Por ejemplo, la Cerquía. Y empezamos en la Cerquía, con un proyecto con nuevas tecnologías para introducir la historia de aquello que desde época romana hasta la actualidad ha estado ocupado y tener esa forma de hacerlo. Realmente aquí yo creo que en Palma del Río es muy posible utilizar y expandir y hacer que, si en caso de fomentar el turismo, expandirlo fuera de la ciudad en sí y llevarlo a todos esos terrenos, a todo ese patrimonio hidráulico, a esos restos romanos que hemos estado viendo. Todos estos lugares son muy interesantes. Pero ¿qué ocurre? Hay una cosa que se ha comentado aquí y que es fundamental. Es la accesibilidad. Es la accesibilidad a ese patrimonio. Se está impidiendo la accesibilidad a ese patrimonio. Y, por lo tanto, el conocimiento y el contacto con ese patrimonio. ¿Qué ocurre? Que muchos de aquí, creo que Álvaro sería de los últimos que en su infancia no pudo ir a alguno de esos sitios, pero por lo que veo ya mucha gente joven no puede ir, ni siquiera sabrá ni que existe. Y eso es un problema serio, porque el patrimonio tiene una carga inmaterial fundamental. El patrimonio material, los edificios, los monumentos, tiene una carga simbólica inmaterial fundamental con la gente. Si eso se pierde, el patrimonio, y esa es una pregunta que ha lanzado antes Rafa, el patrimonio deja de ser patrimonio. Y entonces lo que ocurre es que se abandona, o incluso si llega al estado, al extremo opuesto, incluso se puede destruir deliberadamente, que es otra cuestión también que pasa, ¿no? Entonces, si las nuevas generaciones se están alejando física y mentalmente de ese patrimonio que tenéis en vuestros alrededores, ese patrimonio está perdido. Por mucha ley que haya, por muchas intenciones que haya, pero es fundamental habilitar ese acceso, fomentar el conocimiento, trabajarlo ya desde primaria y con la gente del pueblo para que esa conexión sea cada vez mayor, más fuerte, lo conozcan y después que ellos decidan, pero por lo menos que puedan acceder. La trampa, y este es uno de los elementos, se ha hablado de las cercas, de las vallas. En Córdoba pasa igual. En Córdoba hay una asociación que de hecho se llama Desalambrar, o sea, va intentando rehabilitar esos antiguos caminos. Bien, la trampa de esas vallas no es ni proteger ni hacer un sitio específico. Yo creo que la gran trampa es hacer que la gente no acceda a ello, que se aleje, que esté lo más distanciado posible, porque si se olvida pueden hacer con ello lo que quieran. Y esa es la clave. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Intentar invertir esa situación. No sé cómo. Yo me ofrezco, yo creo que mis compañeros también de la universidad, de buscar soluciones, pero yo recuerdo en algún caso, en Córdoba hicimos
estuve coordinando una asociación que hicimos de la universidad, que la Arqueología Somos Todos, y trabajamos en varios sitios. Y en uno de estos casos nos llamó una asociación de Alcolea para proteger un puente, que era un puente, decían romano, pero no era romano, lo estudiamos, siglo XV, XVI, pues muy importante. Y al final hicimos una ruta hacia allá, con la gente de la universidad, con la gente de la asociación, con todo. Y vino la prensa, muy importante. Los medios, sí. Vino la prensa, recogió las fotos y empezaron ya a llamar los políticos. Aquí tenemos que hacer algo. Cuando sale, cuando se conoce, cuando se llama, cuando se mueve la gente, empieza a moverse las cosas. Y quizás el camino tenga que ir por ahí. Yo no sé, eso habría que ver cómo, cuál es la solución, pero desde luego lo importante es que haya gente implicada. Pero lo importante también es que las generaciones más jóvenes empiecen también a implicarse en eso, empiecen a desarrollarse, conozcan esos elementos y se puedan integrar. Y no está mal que eso se integre con todo, porque es que da la opción, no solo podemos hablar de turismo, que eso a los políticos quizás es lo que más les gusta, porque supone dinero y también... Pero no hay que mercantilizar el patrimonio, hay que ir más allá, ¿no? Y la identidad es fundamental. Y si solamente se mercantiliza, tenemos un problema patrimonial en todos los aspectos. Pero es bueno que se pueda utilizar todo. Y hay fórmulas de convencer a todos. Todos tienen un interés y en el patrimonio puede ser, creo que, un punto en común para todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que llegado a este punto, si alguien quiere intervenir, aquí podemos establecer un coloquio, por ejemplo, la perspectiva aquí, personas que llevan muchísimos años en asociaciones de defensa del patrimonio, yo creo que pueden perfectamente aportar mucho, ¿no?, sobre lo que se está diciendo. Bueno, se levanta la mano, ¿no?, por ahí, Fran. Después Pepe, vale. Venga, Fran. Yo era una cuestión que aquí hemos hablado, y además desde que empezamos a las 11, se ha hablado de algo implícitamente, pero no se exterioriza. Yo creo que, bueno, desde la propia universidad quizás también se tendría que empezar a exteriorizar. Cuando hablamos de que es la sociedad civil la que tiene que ser vigilante del patrimonio público, lo que no estamos diciendo es que estamos en un estado corrupto, no ya porque roben dinero unos políticos o otros políticos, sino porque están permitiendo y potenciando que se usurpe lo público. Entonces, quizás tenemos que decir públicamente ya que vivimos en un estado corrupto. Según otros. Con respecto a esa afirmación, por supuesto, de la corrupción en nuestro país, quedaría para otra actividad que pudiéramos hacer próximamente. La próxima jornada Patrimonio y Corrupción. Fundamental, ¿no? Y vamos, de la lucha contra la corrupción, porque verdaderamente si no, poco, ¿no?, se puede hacer, pero en ese sentido, dice, la sociedad civil tiene que velar por lo público, pero también se ha dicho por aquí antes, lo público tiene que velar efectivamente, ¿no?, por lo colectivo también, y por supuesto la sociedad, ¿no?, participe, y que al final, una cosa que sí quería referir, que antes habéis apuntado, el tema de la identificación del patrimonio por la propia comunidad de referencia, y que la ley que todavía por ahí se planteó, la reforma me ha comentado antes, la Ley de Patrimonio Histórico Español, de introducir, de incorporar otras modalidades de patrimonio. Aquí habéis hablado mucho de patrimonio hidráulico y de patrimonio industrial y además, y no limitarlo, y por supuesto también combinar patrimonio natural y patrimonio material y no identificar y trabajar en líneas diferentes lo que es la conservación medioambiental y la conservación del patrimonio, de la cultura, porque son no están... Yo lo que soy es filósofo, ¿no? Entonces los filósofos pues, también tenemos que ir, bueno, vamos un poco contracorriente. A ver, no se puede conservar todo. Y claro, la realidad es que hay cosas que servían hace 100 años, 200 años, pero ahora no sirven. Vamos a intentar ponernos en la realidad también, o en una parte de la realidad. Hay cosas que ya no sirven, y entonces, claro, ahora matizo, ¿eh? Es decir, bueno, ustedes quieren que se mantenga abierto este camino, pero ¿para qué? Para que usted venga aquí alguna vez, si le da la gana, a echarse un paseo. Pero aquí hay ahora otros usos, porque también podemos pensar, ¿y por qué ese terreno, ese camino que era público, antes, desde cuándo empezó a ser público? Porque quizá antes era privado y quien fuera la autoridad del momento lo expropió y lo hizo público, porque había un uso. Ahora ese uso ha desaparecido y ha quedado un residuo de ese uso que es el patrimonio. Entonces, si ese patrimonio
se queda como un fósil, al final, efectivamente, se irá alejando, se irá muriendo y terminará. Y todo no lo podemos conservar. Entonces, el patrimonio se conservará si se le da alguna utilidad, que puede ser. Yo por eso lo decía al principio, puede ser porque considere la sociedad que tiene un valor intrínseco. Hay cosas que están claras. Pues, hombre, la mezquita de Córdoba tiene un valor intrínseco. Ahora, unas acequias que hace 150 años se utilizaban, o unas norias que son preciosas, pero que se quedan en mitad de... ¿Eso tiene un valor intrínseco? No. Es que hay más posibilidades. Puede ser que tenga un valor económico. Es otra posibilidad. Entonces, si conseguimos probar que eso tiene un valor económico, pues seguirá teniendo sentido que la sociedad haga público ese elemento o los accesos a ese elemento. Lo que yo me refería con la idea del ODS es pensar nuevas formas de utilización y de valor del patrimonio. Y es cómo contribuye el patrimonio a la vida de hoy y a la vida del futuro. No cómo contribuye a la vida del pasado. No tenerlo como un elemento decorativo, porque no podemos tener nuestra casa llena de cosas bonitas, porque necesitamos sitios para el sofá. Es que es la realidad. Y además conservar el patrimonio cuesta dinero, esa es otra. Por tanto, la estrategia yo veo más bien de gestión de ese patrimonio, y los gestores culturales, tanto públicos como gente involucrada en el tema, como asociaciones de defensa del patrimonio, tenemos que buscar formas de que la gente elija qué quiere proteger, qué vale la pena. Habrá cosas que se perderán, pero ojo, también se está creando ahora patrimonio. También se crea ahora patrimonio, que ahora nos pasa inadvertido, pero dentro de 100 años pues diremos, oye, ese edificio, lo feo que era, yo qué sé, la plaza esta que se ha reparado hace poco, bueno, pues a lo mejor dentro de un tiempo también se entiende como... O sea, el patrimonio tiene que ser algo vivo. Por eso digo, buscar nuevas formas por las que valoremos el patrimonio. ¿Cómo contribuye el patrimonio a los distintos objetivos del desarrollo sostenible? Esa puede ser la estrategia. ¿Cómo contribuye al fin de la pobreza? ¿Cómo contribuye al hambre cero, a la salud, a la educación de calidad, a la igualdad de género? Reinterpretar, resignificar el patrimonio, no como la panacea, sino como una manera de, justificar que hay ciertas cosas que merece la pena que sigamos protegiéndolas. Yo ahí hay un tema que pongo de ejemplo, y muchas veces ocurre desde el punto de vista de los especialistas, de los investigadores de la universidad y de la administración en general, que es obligarle a la gente a preservar cosas que la gente no quiere preservar. Y esto es algo muy curioso, porque yo pongo un caso que llevo a los alumnos en Córdoba, que es en el barrio de Ollerías, no sé si lo conocen, Sí. donde salió un barrio alfarero. Ollerías obviamente viene de ahí, era un barrio alfarero almohade del siglo XII, de la segunda mitad del siglo XII, y aparecieron un horno, casa, mezquita, apareció un poquito de todo. Y uno de los hornos lo obligaron a mantener y a hacerlo expositivo y a colocarlo dentro de una plaza. Bueno, y se gastaron un dinero tremendo en un horno que al fin y al cabo es tierra refractada, no endurecida, y un poco más, ¿no? Bueno, pues el horno, la gente no sabe ni lo que es, está allí en medio de las escaleras, no tiene prácticamente nada más que un cartel que está lleno de pintadas. El horno tiene un techo que está muy bien, de hecho está muy bien para sobre todo los botellones, porque los jóvenes del barrio que no saben ni lo que es, se meten dentro, hacen los botellones, los llenan de basura, lo suelen limpiar habitualmente, pero se llena de más basura. Cada día le hago fotos para ver qué nueva basura hay, porque hay cosas muy raras, lo que aparecen allí, un día un flotador, otro día un esto de helado. Bueno, realmente ese patrimonio, el propio horno, se está deteriorando de la gente, de los jóvenes que se introducen allí. Se está llenando de basura, da una mala imagen. Incluso ese patrimonio acaba siendo rechazado por la gente del entorno, porque es un basurero, es una zona para bichos o ratas o poco más. No es algo que desde luego sea positivo. Y eso ha sido porque se ha obligado por decisión de las autoridades y de los especialistas, no porque la gente lo haya querido conservar. Y porque tampoco la gente ni siquiera sabe lo que es. El conocimiento es algo importante. Es que conectando, claro, no todo puede ser más. Había una palabra, perdón, perdida de hace tiempo, que Pepe. Y nos están apagando la luz. No, ya. nos han apagado la luz no porque nos tengamos que ir, sino porque se han Como en equivocado. las discotecas, ya en la... Ahora. Lo iba a decir antes cuando lo del patrimonio del agua, ¿no? Pero digo, como María Pija, y digo, bueno, después a lo mejor también pensaba que este problema ha fallado en lo que es que ha fallado la antropóloga. Hay una circunstancia en
yo creo que ha abarcado lo que ha sido la idiosincrasia de lo que es el pueblo de Palma, ¿no? y sus pobladores. Pero además hay un patrimonio inmaterial que también se está perdiendo a marchas forzadas, porque es que hoy en día ningún joven sabe de esas cosas y dices tú, bueno, ¿importa? Pues yo creo que sí, porque también importa. Fíjate por dónde donde estaba el acueducto este, que era el arroyo de la Baera, pues mucha gente joven y no tan joven ya, ¿no? De Palma, no sabe dónde está. Y sin embargo sabe cuál es, está armando la ruta del Camino de Santiago. Bueno, pues el patrimonio inmaterial que hay respecto a lo que es el agua, que forma el patrimonio oral, el patrimonio verbal, lo que es un montón de palabras que iban con ellos, pues no parece que no sea tenido en cuenta y sin embargo es muy importante. Claro que sí. Porque es muy importante, porque es que hay vocabulario que yo, es decir, que no se utiliza, hoy en día se saben más palabras en inglés que en castellano. Y de hecho eso forma, en la Ley de Patrimonio Cultural y Material está previsto eso expresamente. Se le preguntara, por ejemplo, que sabe lo que es una tomita. No, yo no. ¿Qué ha dicho? Comiza. Yo que pronuncio muy mal, No, muy mal, no, hombre. Tomita. No, es que Tomiza con Z, ¿no? Tomiza. Con TZ. Tomiza. Bueno, pues Tomiza es lo que aquí, como había muchos palmares, aquí y hacían casi todas las mujeres, las hacían en la casa para venderlas, era una trencita que se hace con dos cintos nada más de hojitas de palma. Hojitas de palma. Esa es Tomiza. Y con eso se hacían, y opleitas que se eran con varios, ¿no? Bueno, pues ese tipo de palabras, ¿no? Que se está perdiendo. Y son palabras, a lo mejor, no te digo, no son propias de Palma, ¿no? Pero hay de la zona, ¿no? Hay algunas que sí, ¿no? Por ejemplo, en Palma, cuando se habla de una huerta, tú en cualquier parte de Córdoba y casi de España, no sé si en Valencia vale o no vale, pues una huerta es donde se siembra la hortaliza. En Palma no. En Palma tú vas a alguien le pregunta, alguien que sea más mayor o mayor, pues tú le preguntas por una huerta y aquí una huerta es exclusivamente de naranja. Han llegado a identificar tanto el cultivo de la naranja, por eso que la palabra huerta es de naranja. Yo tengo una huerta de 3 panelas, o de avanzada incluso que se hablaba antes, ¿no? Y sabe perfectamente que es una huerta, quiere preguntar y ¿Es de naranja o no? una huerta de naranja. Y junto con este patrimonio, patrimonio hortelano del riego, hay una serie de un montón de palabras que se están perdiendo y que formaría parte del patrimonio inmaterial que desde la visión estudiar desde el punto de vista antropológico. Y además, como tú comentas, ahí no hay fronteras, porque un patrimonio cultural inmaterial pueden ser varias localidades las que participan de ese patrimonio cultural inmaterial y conocer la organización. El mismo patrimonio hidráulico ha formado lo que es la idiosincrasia formeña. La idiosincrasia formeña ha sido consecuencia del agua, ¿no? Ha dicho Antonio Grande que de 1000 pasaban 15.000 con los regadíos. Aquí con los regadíos vinieron muchísima gente que se integraron en Palma, pero no tienen raíces palmeñas. Vinieron gente, incluso han derivado de motes, ¿no? Vinieron gente de Jaén, no ya en la última época, sino cuando se pusieron los regadíos de Jaén, sobre todo muchos de Alcalá Real. Vinieron gente de Granada, de toda la Vega de Granada cuando se pusieron los regadíos, porque aquí no se sabía cultivar regadíos. Vinieron gente de Granada y se hicieron bastante ricos porque sabían cultivar el regadío. Vinieron gente para desmontar los palmares, vinieron gente de Toló, de la provincia de Málaga. Bueno, pues esa gente han dejado aquí palabras, aquí los tolitos, no digo motes, incluso los tolitos, que es una serie de gente, motes aquí, que esos son tolitos. Pues tolitos eran porque habían venido de Toló y granaínos. Los granaínos, el fulanito es granaíno, pues venía también, ¿no? Y ese patrimonio inmaterial también se está perdiendo y yo creo que no se ha tratado aquí mucho en este tema. Y estaba esperando desde el punto de vista antropológico porque yo creo que es muy importante para lo que es. Le estaba comentando, Carmen, que precisamente una de las líneas que queremos pensar para futuros proyectos es esta cuestión de la inmigración, de la relación con el patrimonio, un uso posible del patrimonio como vía de integración.
estaba comentando que esto es un gran ejemplo, ¿no? Por lo menos como una memoria, ¿no? De un caso concreto, ¿no? Que podría servir de ejemplo, ¿no? De integración de comunidad, ¿no? Bueno, pues no sé si, porque es un poco ya está el tiempo avanzado y creo que podríamos ir, o se podría continuar ahora con una cervecita en el coloquio. Nada, voy a clausurar, vuelvo a agradecer a vuestra presencia. Disculpa a Emilio, que se ha tenido que ir por una cuestión familiar, que es el otro director de la jornada. Y nada, pues, muy agradecido a mis compañeros y compañeras por haberse prestado a acompañarnos hoy, y a todos vosotros y vosotras, pues bueno, os voy a ver, pero bueno, el año que viene volvemos también a encontrarnos en esta jornada. Así que nada, muchas gracias. Se ubica lo de la cerveza, pero supongo que es aquí en el patio de la izquierda. Ah, pero es verdad.